Pues es viernes de debate y yo le agradezco muchísimo a Miguel Royce, asesor parlamentario, y a Manuel Pedrero, periodista, que nos acompañen esta noche para dos temas muy importantes, dos temas muy debatidos esta semana: prisión preventiva de oficio para ciertos delitos en el artículo 19 y Comisión Nacional de Derechos Humanos, la reelección de Rosario Piedra al frente de la institución. Así que les agradezco muchísimo. Manuel, ¿cómo estás? A la distancia, ya preparándote para el G20. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Meme, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a Miguel, a toda la audiencia. Aprendiendo a bailar samba, la verdad es que somos terribles, pero por eso nos dedicamos más al periodismo. A tus órdenes. No pasa nada. Si eres dos pies izquierdos, regresarás con pie izquierdo y medio menos. Al menos eso es lo que esperamos. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Meme. Hola, Manuel. Buenas noches. Qué envidia que vas para allá. Ay, la Sí, samba, el la jet samba. lag dice otra cosa, licenciado, pero pues sí, sí, ahí lo llevamos. Come mucha feijoada. Manuel está listo y preparado para los sabores que nos tiene Brasil para todas y todos. Yo espero que baile samba de regreso, si no, aquí le terminaremos de aceitar esas piernas. Pero vamos a lo que nos toca, porque lo que está bastante aceitado es el debate: prisión preventiva de oficio, y empezamos con eso. Manuel, empiezo contigo. Prisión preventiva de oficio para ciertos delitos. Ricardo Monreal presenta unas últimas reservas para sacar, ¿no?, de la tanda ciertos delitos como los relacionados con la evasión fiscal. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué opinas de cómo se dio este debate? Sí, bueno, naturalmente habrá algunos que les guste más que otros. Curiosamente, yo que aquí me gustaría aplicar la de que lo que no te choca, te checa, porque para algunos casos sí es necesario la prisión preventiva oficiosa, se requieren también ciertas pruebas para que se lleve a cabo tal hecho. En el caso de evasión fiscal, pues uno no puede evitar que se enciendan, ¿no?, los focos rojos cuando se hable, por ejemplo, de personalidades como Ricardo Salinas Pliego. A mí me encantaría un universo en donde con las pruebas contundentes se pudiera darle justicia a los mexicanos, para aquellos que no pagan sus impuestos, para aquellos que tratan de usar jugarretas a través de la UIF, a través de la Secretaría de Hacienda, como se era antes. Yo creo que va a depender mucho de cuáles delitos sí y cuáles delitos no. Se tiene que seguir de oficio algunos, sin duda. Hay algunos, por ejemplo, también que van muy relacionado con el tema de las fiscalías, que en el momento de que se imputan ciertos delitos, a pesar de que son de oficio, no se siguen, y tampoco es como que se le dé de calle prisión a aquellos que lo cometan. Lo pudimos ver con el caso de Esmeralda en Querétaro, que llega un delito como puede ser el de violación, y aunque por ley se tiene que seguir de oficio, no se mete a fondo, las fiscalías lo dejan pasar e incluso terminan revictimizando valga la redundancia, a las víctimas, ¿no? Yo te diría, como primer saque de partida, habría que ver cuáles sí y cuáles no para seguir el procedimiento. De entrada, la respuesta también de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo menos a mí me deja satisfecho, no le ve bastante problemas al asunto. Si uno revisa, por ejemplo, la conferencia de prensa de hace 2 días, podríamos haber visto que dijo que cualquier delito, bueno, algunos no, tienen salidas alternativas establecidas por el sistema penal acusatorio, ¿no? Y ella dice, el resarcimiento del daño siempre es una posibilidad, ¿no?, para algunos delitos, aun cuando sea prisión preventiva oficiosa. Entonces, lo primero que yo vería sería cómo da resultados una vez establecida ya la reforma al artículo 19, y de ahí, si se quiere o no, ir corrigiendo, aumentando ciertos requisitos o demás, pero de que algunos lo ameritan, sin duda alguna. Miguel, algunos lo ameritan, otros delitos no, pero ¿en dónde queda entonces el debate? Tenemos que irlo viendo con tiempo. O bien ponía Manuel sobre la mesa el caso de Ricardo Salinas Pliego, que por más que se le ha cobrado, por más que sabemos que tiene una deuda, pues él sigue recurriendo a ciertas herramientas legales o legaloides, como lo quieran llamar, para evitar el pago de sus obligaciones fiscales pues como empresa, ¿no?, en particular. El debate, Meme, no es si debe o no existir la prisión preventiva. Y la dejo así, sin apellido, preventiva. Prisión preventiva.
El debate es si debe existir la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, que son dos diferentes. Y para ilustración lo ejemplifico súper rápido para poder estar en la misma sintonía. La prisión preventiva oficiosa dice que hay ciertos delitos que cuando te acusan a ti de haberlo cometido, automáticamente te vas a prisión. No porque te declaren culpable, no porque, o por otra cosa, sino porque hay ciertas consideraciones establecidas por la Constitución que dicen que para que no obstaculices la investigación, para que no se ponga en riesgo a las víctimas del presunto delito, etcétera, muchas condiciones, te vas a la cárcel mientras se desahoga el caso. Y está la prisión preventiva justificada. Y para la prisión preventiva justificada, el juez tendría que valorar las condiciones, la situación, el perfil de la persona que está siendo acusada, etcétera, muchas cosas, y a partir de ahí justificar que esta persona debe estar o se le debe privar su libertad en lo que el caso se desahoga. Entonces, el debate no es si hay prisión preventiva o no, sino qué tan automática es o qué tan justificada debe ser. Ese es el gran debate, meme. Y creo que extender, como lo hace esta reforma, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, automática, es el paso incorrecto. Porque no nada más extiende el catálogo, sino que también prevé una disposición en la que ahora los jueces o el Ministerio Público va a tener que leer la ley y este artículo y los relevantes con literalidad. Y esto significa que no hay espacio para considerar ciertos factores propios, únicos de un caso que puedan ameritar o no la prisión preventiva. Entonces, lo que están haciendo son dos cosas. Extienden el catálogo de delitos para que te vayas automáticamente a la cárcel, nada más por el simple hecho de que te acusan, lo que además viola la presunción de inocencia que está también consagrada en la Constitución, y le obliga una lectura desde la literalidad, lo cual, en la mayoría de los casos, debo decirlo, y no nada más con personajes como Salinas, sino en personas que no tienen dinero para pagar una defensa privada, por ejemplo, son a los que más van a afectar. Entonces, el debate, meme, respondiendo a tu pregunta, no es si hay o no debe haber prisión preventiva, sino que esta prisión preventiva tenga que ser oficiosa o justificada. Y yo desde siempre lo he dicho y desde antes de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la prisión preventiva debe ser justificada. Y la Corte Interamericana también lo dijo. Entonces, ahí dejo esta primera parte y para entrarle más a la carnita del asunto, pero ese es para mí el debate. Manuel, ¿coincides que con esta medida de prisión preventiva oficiosa los más afectados serían los que menos tienen? Mira, no podría decirlo de momento. Lo que sí podría decir es que es una situación bastante delicada y sensible. ¿Por qué? Porque para llegar a una medida de este nivel, que a mí, debo de decir, no la comparto, de hecho estoy bastante de acuerdo con lo que dice Miguel, es por la situación actual de las fiscalías. O sea, si nosotros tuviéramos fiscalías competentes que llegaran con carpetas de investigación muy sólidas, con acusaciones, con un buen proceso para que un juez en efecto dijera sí merece prisión preventiva justificada, pues no sería necesaria una situación de este estilo. Pero como desgraciadamente no tenemos un sistema de fiscalías eficientes a lo largo y ancho de la República, tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías estatales, y dos, como no tenemos un poder judicial fehaciente que opere bajo el concepto de la justicia y desgraciadamente sí lo hace bajo los sistemas de los sobornos y de la corrupción, se opta por esta medida de prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos.
Que es un arma de doble filo, por supuesto, pero ante la incapacidad del Estado mexicano, tanto en el tema de las fiscalías como dentro del Poder Judicial, pues en estos momentos se tiene que jugar con las cartas de, es que usted le están acusando de asesino, es que usted le están acusando de evasor fiscal. Y por ejemplo, en el caso de evasor fiscal, pues imagínate, si estamos acusando a alguien de estarse empoderando económicamente, de estar amasando fortunas a la costa de la evasión fiscal, pues si no se recurriera a este tipo de medidas, pues el evasor fiscal que hace, pues ya no solamente convertirse en un evasor fiscal, sino también en un evasor presencial de la justicia. ¿Cuántas personas también, yo pondría el otro ejemplo, no tienen sí tienen la capacidad económica para ser prófugos de la justicia, para no presentarse a declarar, para justamente abandonar el país, como lo hemos visto en diversas situaciones, y no solamente en casos empresariales, sino también en casos políticos? Muchos de ellos cuentan con doble nacionalidad y se van a amparar ante la justicia y los tratados de extradición de los países de los cuales emanen ellos o sus familias, según les convengan las constituciones locales. Sí, no es la medida que a mí me agradaría, no es lo deseable, pero de momento es lo posible. ¿Qué es lo que creo yo? Que debería de ser una medida temporal en cuanto el sistema mexicano pueda garantizar por sí solo que tenga una reforma a las fiscalías, que es lo que hemos estado hablando. Si la reforma judicial garantiza justicia a los mexicanos, es un primer paso, sí, pero no es lo de fondo, no solamente con votar jueces, magistrados y ministros de manera popular, que creo que sí es un paso importante, pero no lo es todo para garantizarle en los hechos justicia a los mexicanos, que es otra cosa que sigue. Eso, pues que se reforme la Fiscalía General de la República, que se reformen las fiscalías estatales, que están podridas hasta el tuétano. Es una medida que ante la situación y la realidad del país que vive en este momento, es una opción viable. A futuro, no quiero considerarla, pero a corto plazo, pues es lo que hay. Yo no estoy tan de acuerdo de que sea la única opción que tenemos en el momento. Digo, ya tienen los números, ¿por qué no, en vez de seguir extendiendo y dándole más aliento a este tipo de medidas populistas, penalistas, como la prisión preventiva oficiosa, que solo dan una percepción falsa de seguridad, porque solo estás metiendo gente a la cárcel que ni siquiera está sentenciada? Esa no es la solución. ¿Por qué no, en vez de dedicarse a expandir, darle más aliento a este tipo de medidas, por qué no empezaron desde el 1 de septiembre, que ya tenían, digamos, los números que necesitaban, el examen serio y las reformas serias? Digo, hacen reformas de un día para otro. Podrían haber hecho una reforma importante para fortalecer, digamos, como primer paso, la Fiscalía Federal. Y estoy de acuerdo contigo, Manuel, de que la defraudación fiscal debería seguirse y todo, pero pues curiosamente Monreal en sus reservas fue una de las dos cosas que bajó. Los intereses, no sé, porque algo no me huele bien ahí. ¿Por qué bajarían esas si estaban, digamos, muy decididos en castigar, digamos, a las personas que se supone que deben castigar, y bajan que es justo uno de los grandes delitos de cuello blanco? Entonces, digo, no estoy diciendo que tú tengas la respuesta a esa pregunta, pero se me hace muy curioso que una de las dos cosas, la de narcomenudeo, que esa también estoy de acuerdo en que se haya bajado por otras consideraciones, pero ¿por qué también se baja defraudación fiscal? ¿No? Habiendo también otros. Entonces, ¿cuáles son los intereses también detrás que llevan a Monreal en la madrugada a presentar esto y que la mayoría lo acepta? Entonces, también hay que ser críticos con esa parte, ¿no? No se trata nada más de darle un largo aliento a medidas populistas, penalistas, sino también a echarse en serio el examen de las fiscalías, y hay que empezar por la Fiscalía Federal, que es donde al menos nosotros podríamos, digamos, en un inicio, hacer un experimento. Entonces, con eso, digamos, la respuesta a lo que decía Manuel, se me hace muy curioso que hayan bajado defraudación fiscal. No sé cuáles sean los intereses detrás, pero de que hay intereses, los hay. Quiero poner ahí sobre la mesa para los dos, porque estamos ya tocando temas que obviamente tienen que ver con la procuración de justicia, ¿no? Viene, sabemos que vendrá una reforma a fiscalías, todavía no conocemos el contenido, pero lo que sí sabemos que ya está pasando es que en el Senado ya se aprobó que le dieran facultades a la Secretaría de Seguridad que antes no tenía, facultades para que pudiera investigar. Algunos han mencionado que estas facultades podrían hacer quizás
las veces de la investigación que tendrían que hacer los agentes ministeriales o la fiscalía, pero en los hechos, en la realidad, las fiscalías siempre van a necesitar más personal. Entonces, aquí, ¿qué rol juega esto cuando ya estamos hablando de prisión preventiva? ¿Podría seguir siendo una medida temporal en lo que viene esta adaptación o lo que dice Miguel, realmente no tendría sentido porque podríamos haber empezado por la reforma a las fiscalías, Manuel? Sí, bueno, para empezar, porque creo que la respuesta está dentro de lo que dice Miguel. Claro que debe de haber autocrítica y yo veo en este momento dentro de Morena, concretamente en la parte de la Cámara de Diputados, una pugna bastante fuerte por el poder, entre otras cosas por el talante que tiene Ricardo Monreal. Y lo podemos ver claramente con, digamos, estas confrontaciones que ha tenido con la presidenta de la República. Por ejemplo, Ricardo Monreal dice, se necesita una reforma fiscal en materia económica, ¿no? Se necesita cobrarle más dinero a los empresarios en materia de impuestos. Y un día siguiente dice la presidenta, no puede ir así, tiene que ser pensada con pies y cabeza. Es decir, Ricardo Monreal, como paréntesis, lo veo jugando su juego político en la Cámara de Diputados, ha sufrido varios golpes políticamente hablando recientemente. Primero pierde lo que ha sido su gran negocio, su modo de vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc, que ahora le arrebata el PRIAM, ¿no? Con Alessandra Rojo de la Vega y con cabildeos político-electorales, imponiendo a su hija, por ejemplo, Catalina Monreal, y ahora pues pasa de ser degradado de lo que era el líder del Senado de la República a ser el líder de la Cámara de Diputados, que desde luego es importantísima, pero ¿qué es lo que pasa? Como en esta ocasión Morena consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Monreal ya no puede aplicar las que antes aplicaba en el Senado de va a ser muy difícil conseguir la mayoría calificada, vamos a necesitar los votos de la oposición. Como ya no puede conseguir ese chantaje político electorero, que en realidad es de politiquería, creo que ya también está metiendo presión o trata de meter presión y trata de hacer lo que hizo con el presidente López Obrador y que le salió de manera equivocada. Que le salió de manera incorrecta y por eso estamos viendo vestigios de este estilo. Monreal me parece que se va a convertir de nuevo en lo que terminó siendo en el Senado, esa piedrita en el zapato incómodo dentro de la 4T para obstaculizarlo a cambio de prebendas. ¿De qué estilo? Que son las que pregunta Miguel, ¿cuáles son los intereses? Las desconozco en su totalidad y ojalá dentro de poco se dé este mecanismo dentro de Morena, pues para contrarrestarle poder que estúpidamente se le dio a Ricardo Monreal en San Lázaro. En los términos de, pero ¿por qué no se hizo ya? Bueno, de entrada diría yo que el actual sistema legislativo de las mayorías calificadas de Morena dentro de diputados y de senadores, pues van a durar 3 años, a menos de que en el 2027 los mexicanos decidan revocarle la mayoría calificada a la 4T en San Lázaro. Pero hasta que eso pase, yo diría, tranquilo, hay 3 años, hay tiempo, apenas llevamos también mes y medio de gobierno, ¿no? No tenemos ni 2 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Estoy seguro que lo duro y lo rudo también vendrá a principios de año. Se están moviendo más temas como el del presupuesto de la Secretaría de Hacienda, que es la principal facultad de la Cámara de Diputados. Y yo diría que hay tiempo para hacerlo bien, porque si se hace rápido, no, que fue fast track y que fue hecho con las patas. Y que si le quieren dar forma y le quieren darte, no, es que ya las queremos para ahorita. Entonces también la oposición debería de hacer una autocrítica en el equilibrio de su exigencia. Si es muy temprano, entonces está mal hecho. Y si es tardado, entonces no lo quieren aprobar nunca. Por ejemplo, esto también lo estamos viendo con el tema de las 40 horas. Ya dijo la presidenta en la toma de protesta, cuando asumió el poder en el Zócalo, que sí a las 40 horas. ¿Cuándo? Pues no se sabe, pero ya está dicho. Y Claudia, mejor que nadie, sabe que si no cumple su palabra, pues será la misma gente que se lo va a recordar. Entonces, también, entre otras cosas, política es tiempo, no hay razón para desesperarse, pero insisto, la medida de la prisión preventiva ante la situación realista que tiene hoy el país es para lo que alcanza de momento.
Antes de ir, Miguel, sé que quieres responder esta parte, pero ahí quiero empezar a meter el tema de derechos humanos. Derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también entra en materia de prisión preventiva porque ante violaciones de derechos humanos es a donde vas, ¿no? Normalmente, vaya, si son temas estatales, pues vas y acudes a las comisiones estatales, pero normalmente todo termina en la Comisión Nacional, algo de lo que, por cierto, se quejan en las comisiones estatales, porque todo siempre llega al nacional. Lamentablemente, hay muchas reestructuras que hacer también desde abajo. Pero ves, Miguel, quizás un equilibrio que pudiera hacer la CNDH en esta materia. Bueno, respondo primero algo que mencionó. Es una frase que a mí también me gusta mucho, Manuela, de política es tiempo. Pero cuando hablamos de justicia y sobre todo de la vida de muchas personas, el tiempo es oro. Y ahorita, a 2024, casi 40,000 personas están en prisiones sin recibir una condena, bajo la figura de prisión preventiva. Entonces, tú me dices, ¿tienen 3 años todavía? Sí, son 3 años que si no se ponen a trabajar en serio y sacan a estas personas de la cárcel, las que se demuestre que no son culpables de las que se les acusa, son 3 años que siguen perdiendo, son 3 años que sus familias no los tienen, son 3 años que sus hijos no tienen ingresos, son 3 años que de verdad, para un político como Monreal, que usa helicóptero, pues a lo mejor y no es mucho. Pero para una familia que se le acusó porque tenía riñas con sus vecinos y van y lo acusan al Ministerio Público de algo que no hizo y automáticamente lo meten a la prisión, discúlpame, pero en justicia el tiempo sí es oro. En política a lo mejor no, pero en la justicia, sobre todo cuando hablamos de justicia de los que más y de los que menos tienen, de los que más lo necesitan y de los que menos tienen, la justicia y el tiempo en que se tarde en dar es oro. Y creo que muchas familias afectadas por este tipo de figuras te van a decir que 3 años quizás son pocos para los senadores y los diputados. Para estas familias es muchísimo, es una vida. Entonces hay que también ser sensibles de esto. Estas reformas a las fiscalías se necesitan ya. Y a mí me encantaría que digamos, entraran al ruedo o en operación al mismo tiempo en que el nuevo sistema judicial reformado empieza a operar, que no sea una cuestión de curvas de aprendizaje como le gustan a algunos ministros. Entonces, hay que ser sensibles cuando hablamos de estas figuras porque no afecta nada más a los diputados, sino afecta, digamos, el gran juego político que leemos en los periódicos, afectan la vida de personas de la calle, personas que no deben estar en prisión y que ahí están, porque no pueden pagarse un abogado y muchas otras condiciones. Y respondiendo a tu pregunta, Meme, la verdad, me encantaría decirte que sí, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a servir de contrapeso ante los abusos de poder, ante los abusos a los derechos humanos de minorías y de grupos en general. Me encantaría decirte que sí. Pero si nuestra experiencia son los últimos 5 años de esta comisión, la respuesta es no. Y más cuando tenemos presente que se le reeligió después de haber tenido una administración frente a la CNDH muy, muy cuestionada, de resultados muy pobres, que los propios trabajadores de la CNDH acusan de corrupción, negligencia al propio liderazgo, y que además vimos todo el escándalo y el juego y el tira y afloja que sucedió en el Senado para reelegir al peor perfil de los que estaban concursando, porque esa es la verdad. De los que se estaban evaluando, y hay rúbricas establecidas en las bases, Rosario Piedra era la peor, estaba en el último lugar. Y en contra de las propias bases de la convocatoria que la Comisión de Justicia publicó, la metieron en la terna final. Y no solo eso, la eligieron, ¿no? Después de todo lo que vimos en las noticias y la dinámica entre el líder de la mayoría en el Senado y su propia bancada o su propio grupo oficialista. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Meme, no, la CNDH no va a ser un contrapeso contra estas reformas o estos actos del poder que pueden vulnerar los derechos humanos y va a seguir siendo, digamos, esa comisión cada vez más debilitada y cada vez más lejos de su razón de ser, que pues bueno, hasta la propia organización o el Comité Eureka que fundó la mamá de Rosario Piedra, pues es una gestión
muy criticada, que no queremos volver a tener y que sin embargo vamos a volver a tener. Si es una instrucción del rancho o de Palacio, eso no lo sabremos, es especulación, pero de que va a estar ahí los próximos años va a estar, y de que va a hacer su chamba, estoy seguro que no la va a hacer. Manuel, Rosario Piedra, ¿el peor perfil? Sí, justamente eso de si fueron órdenes del rancho o no, fíjate que es con lo que yo más tengo problema, porque a pesar de que López Obrador ya abandonó la presidencia desde hace mes y medio, la oposición no se lo puede sacar de la cabeza. Les cuesta creer mucho que la época del hiperpresidencialismo, incluso en el retiro, ha terminado. Piensan que sigue siendo 1929 en México, en la época del maximato, o para no irnos tan lejos, desde el 94, cuando el propio Carlos Salinas de Gortari admitía que tenía muy buenas relaciones con los presidentes, incluso de partidos opositores al suyo, como Vicente Fox y Felipe Calderón, y bueno, ya ni se diga de cómo fue, pues básicamente el puppet master de Enrique Peña Nieto. Yo sí tengo mucho problema cuando la oposición, y no lo digo necesariamente por ti, Miguel, lo veo mucho en los medios de comunicación, incluso de propias mujeres como Denise Merker, esta idea de fueron órdenes desde Palenque, fueron órdenes desde el rancho, fueron tiradas desde Palenque, pues no se enteran de que hay presidenta, e incluso dentro de esa lógica tendrían que admitir algo, suponiendo que Claudia Sheinbaum tuviera una candidata que no fuera Rosario Piedra para la CNDH y que el Senado de la República escogió otra, entonces estarían admitiendo que hay división de poderes en nuestro país, ya que el presidencialismo, el ejecutivo quería algo y el Senado de la República, siendo del mismo partido y del mismo movimiento, escogió otro. Se rompe la idea de que en este país no existe división de poderes. Eso para empezar, concediendo la lógica de la oposición, que ya de por sí parte de algo erróneo. No, creo que México dio un golpe de timón este 2 de junio, incluso dentro de los propios marcos de la 4T. Creo que hay mucha presidenta y creo que hay que respetar la investidura presidencial, y quien no conozca a Claudia Sheinbaum Pardo, pues solamente podría acabar con la idea de que se dejaría mangonear o presionar por alguien. Ni López Obrador le haría daño a su propio movimiento, a su propio partido de esa manera, y mucho menos Sheinbaum Pardo lo permitiría. Sobre el caso de Rosario Piedra, mira, tú sabes que la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga, evidentemente, a estar al pendiente de los medios de comunicación, y me sorprende mucho que desde el corporativismo se le haya dado tanto foco específico a Rosario Piedra. Para empezar, cuando se planea una cacería mediática de este estilo, lo primero que debe de haber es coordinación. Y yo no tengo la menor duda de que este asunto vino directo desde Chihuahua con el senador Javier Corral. De repente vemos a supuestas plumas de izquierda empezar a vender la contranarrativa de que Rosario Piedra ha quedado de ver, y ellos lo que usan es retórica. Yo lo que uso son datos, y te voy a informar que en la actual gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se abrieron más de 2,256 expedientes de queja en contra de la Sedena, de los cuales se resolvieron 1,945, lo que representa un 86%. ¿Por qué me voy a referir ahorita a Sedena y a Guardia Nacional? Porque la oposición ha estado diciendo que la CNDH cubre la supuesta militarización del país. Bueno, de la Sedena, de los 2,256 expedientes que llegaron, 1,945 se resolvieron de manera efectiva a favor de los denunciantes, lo cual representaba o representa un 86%. Los derechos más frecuentemente vulnerados hoy por el ejército no son violaciones graves, sino a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad. O sea, son cuestiones más técnicas. En el caso de la Guardia Nacional, de los 1,899 expedientes que involucran a la Guardia, se resolvieron 1,624, es decir, 85.5%. Los derechos más frecuentemente vulnerados por la Guardia Nacional no son violaciones graves, sino sobre seguridad jurídica, legalidad y trato digno. Es decir, los derechos que se vulneran, que la verdad, pues estamos hablando de casi un promedio de 2,000 casos por institución en casi 5 años, 2,000 casos en un país de 130 millones de habitantes, con mucho respeto, es casi nada.
Y de esos casos que haya resuelto la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de las víctimas en casi 86-85%, la verdad pues se me hacen buenos números. Yo no sé cuáles son los números de la oposición para decir que la CNDH encubre tratos militares. Los altos porcentajes de resolución se deben a la atención inmediata y a la reparación del daño sin necesidad de emitir una recomendación, porque muchas veces lo que quiere la oposición es, pero las recomendaciones, bueno, es que tan buena interlocución tuvo la CNDH que ni siquiera se tuvo la necesidad de llegar a una recomendación. Ahora, ¿cuántas recomendaciones fueron emitidas? Durante la actual gestión, la CNDH recibió 508 recomendaciones sin cumplimiento, entre las que destacan la de 2001, la de la Guerra Sucia, y otras que datan de 2004, 2005 y 2006. Recomendaciones emitidas por la CNDH de los casos de Felipe Calderón Hinojosa. Contemplando las resoluciones de la CNDH del año 2000 a la fecha, un 37% de todas las recomendaciones emitidas en la historia de la CNDH han sido bajo su mandato. De tal manera que yo no veo este encubrimiento institucional, y a lo mejor terminaría diciendo que sirve para una segunda ronda, esto a manera de politología, que la manera en la que la ultraderecha y la derecha se ha infiltrado en gobiernos democráticamente popularmente electos ha sido en instituciones autónomas o desconcentradas. Es ahí donde el virus de la derecha se llega a meter, secuestran instituciones y empiezan a haber golpeteos mediáticos. Yo solamente dejo sobre la mesa como por qué el gobierno de los Estados Unidos tiene tanto interés en que Rosario Piedra no continúe bajo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miguel, ahora sí, tu turno. Después de la exposición de Manuel, ¿cuál es Sí, tu postura? pero varios puntos. Manuel siempre me deja pensando con muchas cosas que dice. Un número importante las comparto y otras naturalmente no, como en cualquier democracia. Y eso me lleva al primer punto. Entiendo los procedimientos que tiene la Comisión Nacional previo a emitir una recomendación, pero no podemos dejar de lado que la recomendación per se es, digamos, el epítome o la manifestación máxima de la posición institucional de la Comisión ante los temas más importantes, no temas individuales de un individuo, una persona, sino los temas sistemáticos que están afectando al país en su totalidad o a regiones en específico. Y de eso, el número interesante de la gestión de Rosario Piedra es que de 164 recomendaciones que se emitieron, la gran mayoría, 110, se refieren a gobiernos anteriores. Ojo, no estoy diciendo que esto sea malo per se. Claro que los gobiernos anteriores cometieron violaciones a los derechos humanos, pero tampoco podemos negar que el gobierno pasado, y no estoy diciendo que el presidente, sino las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, también cometieron violaciones a los derechos humanos. Y el problema no es cuántas recomendaciones emitió en contra de quién. El problema es que ante una crisis evidente de desapariciones a lo largo y ancho del país, la CNDH no arrojó, no echó a andar de motu propio o con una iniciativa propia posicionamientos institucionales ante lo que era evidente. Se quedó callada. Y eso es algo que no se puede olvidar. Haya pasado en el gobierno anterior o haya pasado en cualquier otro gobierno. Ante 116,000 personas que desaparecen en 6 años de tu gobierno, tienes que decir algo. Y eso es algo que no hizo con una iniciativa seria que demandara la situación de 116,000 familias buscando a sus familiares desaparecidos. Esa es una. Tampoco, y esto les debe, digamos, interesar a ustedes particularmente, Memi y Manuel, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco manifestó o echó a andar estrategias de defensa por iniciativa propia a periodistas y activistas. Fue un gremio que dejó en su gran mayoría abandonado.
Y ante los asesinatos que veíamos lamentablemente muy seguidos, la CNH no alzaba la voz. Y si una de sus tareas es, digamos, de las más importantes, es alzar la voz y decir qué está pasando, que no debería estar pasando, sea o no el gobierno el que la está haciendo. No sé yo si el gobierno desapareció los 116,000 o si fue el crimen organizado, pero es una violación a derechos humanos y es algo que tiene que hacer la CNDH. Entonces, no estoy hablando de cuántas recomendaciones hizo, cuántas resoluciones alcanzó. No, me refiero a que a nivel sistemático la CNH se mantuvo muy callada ante dos temas que en lo personal me parecen que deben levantar la alerta en cualquier país que se llama o que se hace llamar democrático. Desapariciones y asesinatos, intimidación, lo que quieran, a periodistas y activistas. Y esto es algo que a Rosario Piedra le faltó y es algo que incluso los propios legisladores, senadores de Morena en este caso, lo hicieron notar en público y en privado. Y es algo que se sabe. Y por eso las propias organizaciones de la sociedad civil estaban muy molestos con tan siquiera la intención de ella de reelegirse. La propia intención de reelegirse era una mentada para muchos colectivos, incluyendo el propio comité que su mamá fundó, el Comité Eureka. Ahí entran ya vamos a las últimas participaciones, Manuel. Obviamente, la votación fue polémica, la votación en el Senado para la elección o reelección, en este caso, de Rosario Piedra, pero también posterior a eso salieron declaraciones de Claudia Piedra, su hermana, integrante también del Comité Eureka, diciendo que había ciertos personajes de poder. Menciona a Carlos Pérez Ricard, menciona a Centro Pro, menciona a distintos que tenían intereses en particular. Y aquí entra este último factor, que también el Partido Acción Nacional, hoy con su nueva dirigencia, dice que están de luto por la defensa de los derechos humanos, que con Rosario Piedra estaría ya descansando en paz la defensa de los derechos humanos. Y a eso sumo, ¿hubo una división en Morena por la reelección de Rosario Piedra? Sí, bueno, de entrada ahorita, ya que pusiste el PAN, creo que tanto Miguel como un servidor vamos a estar de acuerdo que cualquier persona que dice que los bebés nacen a los 10 meses no debería de ser tomada en serio. Entonces, pues Jorge Romero Herrera, sus aritméticas no creo que sean prometedoras para el 2027. La verdad, ni para qué meterse a Acción Nacional, nada más se prestaron para los memes y pueden sencillamente poner que el féretro y las flores de luto, pues eran en realidad para Acción Nacional, que está a nada de perder el registro, no por falta de votos, como murió el PRD, sino por falta de militantes. Y encuentren al guapo que tengan ganas de decir, quiero afiliarme al PAN, después de haber visto al último secretario de Seguridad Pública en prisión. Mira, aquí también entra una parte importante que es el futuro. El futuro. A ver, ya me queda claro, Rosario Piedra va a ser la titular y va a seguir siendo la titular y eso ya no lo podemos cambiar nadie. Ese es un hecho ineludible. Rosario Piedra continuará como la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alguien que ya estuvo en un cargo y que en una segunda etapa puede cambiar el curso, a mí me parece que sí, dependiendo de la voluntad de la presidencia de la República. Y te voy a poner un caso, Alejandro Gertz Manero. No creo que haya alguien, que ni siquiera dentro de la 4T, que pueda decir de manera fehaciente que la gestión de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República le causó satisfacción. Muchos incluso solicitaban a la presidenta Sheinbaum Pardo que, haciendo uso de la mayoría calificada y bajo el concepto de falta grave, se revocara a Gertz Manero de la titularidad de la FGR. Pero ¿qué es lo que yo he visto, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum? Que Claudia Sheinbaum dice, no, a ver, te quedas, pero ahora sí te pones a chambear, papito. Y en un acto impresionante para los reporteros de la fuente presidencial, nos tocó ver la cuasi resurrección de Alejandro Gertz Manero presentándose en la mañanera, y las caras de Gertz Manero son oro verdadero. Alguien que no estaba acostumbrado a pararse temprano, alguien que evidentemente no estaba acostumbrado a que le dijeran, a ver, aquí a tal hora y a estos días,
Eso me parece una señal bastante positiva de la presidencia de la República y al mismo tiempo es un mensaje político para todos los que vayan a ser ratificados dentro de los próximos días o semanas. Si usted no da resultados, pues las mayorías calificadas también se pueden utilizar para revocar lo que se ratificó. Y creo que es el mismo caso de Rosario Piedra. Insisto ya, por ejemplo, en el caso de los periodistas, pues yo sí disiento porque también hubo recomendaciones, incluso hubo reconocimiento a periodistas que durante años se les regateó el término periodistas, como a Vicente Serrano a través de un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también se le juzgó a Rosario Piedra por eso. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible que alguien que labore en redes sociales sea llamado periodista? Pues sí, y eso para nosotros como gremio, pues significó bastante meme, tú lo sabes bien, porque es fecha hasta el día de hoy que ante los ojos del corporativismo y de la oposición, pues no somos periodistas cuando hacemos un ejercicio de libertad de expresión fundamentado en la Carta Magna, cuando incluso la propia Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia reconoce que todo aquel que haga crónica, televisión, radio, redes sociales, prensa escrita, revistas, a través del fotoperiodismo, el cineperiodismo, la nota, el editor, todos ellos son periodistas, ¿no? Entonces creo ahí sí que hubo avances bastante importantes para el gremio periodístico. Y sobre el golpeteo y las divisiones internas de Morena, pues ya lo decía, ya es que hay dos. Ricardo Monreal en Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pues el primero que ya mostró los dientes fue Javier Corral. Y bueno, pues Carlos Pérez Ricard, pues no tengo nada bueno que decir acerca del señor. Me lo he topado tan solo una vez. Pues no te alcanza, ¿verdad? Para tener el diagnóstico de una persona, pero sí noto de entrada que hay una sociedad comercial de Pérez Ricard con Javier Corral. Pues a ambos los une un lazo empresarial, un lazo económico, que es una librería, creo, si no me equivoco, en la colonia Roma de la Ciudad de México, y que este señor sea o se convierta básicamente en la bocina de Javier Corral desde los medios de comunicación, pues yo lo único que podría decirle a quienes toman las decisiones en la 4T para encumbrar, para empoderar a estas plumas, es que pasen por más filtros, porque no es la primera vez que les pasa, y tampoco es secreto que Claudio X González ha estado convenciendo a varias plumas que se identifican o que la gente, el público, tiene una percepción de que son de izquierda, para que desde adentro empiecen a dinamitar. Lo bueno es que la gente lo ha detectado a tiempo y hoy tienen a Pérez Ricard pues bajo el concepto de lo que es Gibran Ramírez, por cierto, en Movimiento Ciudadano. Así que en una de esas, Miguel le dice compañero Pérez Ricard a Carlos dentro de poco. Pues sí, o sea, ya MC está convirtiéndose en el receptáculo de lo decepcionante que ha resultado algunos cuadros de Morena. Vamos a ver dónde termina toda esta situación, y yo tengo esperanzas, debo de decirlo. Me gusta todavía, siento buen corazón, digámoslo de esa manera, en torno a Vanessa Romero, y espero que siga así, la verdad. Sus conclusiones, Miguel, si quieres responder, conclusiones, y cerramos ya al final con pues el último mensaje también de Manuel. Yo creo que si se jactan de ser un movimiento de izquierda, sí, pero al final de cuentas deben ser también un movimiento que reconozca los matices dentro de la izquierda. Deberían estar cómodos leyendo opiniones como las de Carlos y como las de muchas otras personas. No, yo desconozco si tiene intereses comerciales o no. Me encantaría pensar que lo hace desde una posición de convicción, como varias personas que escribimos aquí y allá, pues lo hacemos. Y si no, pues ya en su conciencia quedará, pero creo que también desacreditar a personas dentro del movimiento de la 4T por el simple hecho de no alinearse a la narrativa o a la línea, pues también debería ser motivo de crítica propia y exploración de pues en qué tipo de movimiento están. Y reconozco que muchos desencantados de la 4T y de otros partidos se han ido a Movimiento Ciudadano, y yo no soy quien para cuestionar sus decisiones personales, como tampoco cuestiono las decisiones personales de quienes se salen del PRI y se van a la 4T. Cada quien sus convicciones y su propia deuda con la historia y sus proyectos.
Entonces, a mí me da gusto leer a personas que identificamos generalmente con la 4T emitiendo opiniones que se salen de esa línea narrativa. Digo, tal vez soy muy ingenuo a creer que lo hacen desde una convicción 100% real y no por otro tipo de intereses, pero pues me gustaría creer que en la 4T le abren las puertas también a la diversidad de opiniones, y si no, entonces sería un modelo que no va a tener mucha sostenibilidad hacia el futuro, porque se va a romper tarde o temprano. Y bueno, como conclusiones, pues me llevo dos ideas generales, que lo que vimos en el Congreso en materia de prisión preventiva oficiosa fue darle más aliento a una medida populista penal para dar una falsa impresión de seguridad. Vamos a estar metiendo mucha gente a la cárcel, pero en realidad nunca vamos a estar investigando y pueden pasar años y años y años. Y a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus sentencias el año pasado, obliga a México, porque sí nos obliga, estamos vinculados jurídicamente, obliga a México a retirar dos figuras de la Constitución, el arraigo y quitar la prisión preventiva oficiosa y dejar solo la justificada, no lo hemos hecho. Y nuestra responsabilidad como Estado, que cree también en el derecho internacional, debería reflejar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que debería hacer un país con convicción de derecho internacional, como México se jacta de ser. Y por el otro lado, pues sí, ya el mal está hecho, Rosario Piedra se queda 5 años más, pero pues digamos, este episodio del Senado nos da a entender una cosa: si la decisión de una persona que va a encabezar una institución, sí, nacional, pero cuyas decisiones no son obligatorias, son meras recomendaciones, estuvo tan sometida al juego político y a los intereses políticos o a las razones de Estado, como se dice que pronunció el senador Adán Augusto, imagínense cómo va a estar el estira y afloja de la selección de los candidatos a los diferentes cargos del Poder Judicial. Esta idea de que se repetía tanto en el marco de la discusión de la reforma judicial, de que solo los mejores perfiles van a llegar a las boletas y solo los mejores perfiles van a ser elegidos para encabezar juzgados, etcétera, pues se cayó. Esa narrativa se cayó esta semana en el Senado al ver lo cínico que fue el juego político para elegir a Rosario Piedra. Eso mismo que vimos en el Senado lo vamos a ver tras bambalinas en el estilo de afloja para ver quién llega a las boletas para las elecciones del siguiente año para el Poder Judicial. Y esta idea de que van a ser independientes y que van a estar alejados de la 4T se les cae. Esa narrativa se cae esta semana, digamos, y es lamentable, porque yo tenía un rayito de esperanza ahí de que se iban a hacer las cosas bien para nutrir al Poder Judicial, pero pues con lo que pasó con Rosario Piedra, pues nada, me da solo a pensar que van a seguir haciendo lo mismo, inclusive peor, porque se trata ahora de jueces cuyas decisiones sí son obligatorias. Hay mucho más en juego. Manuel, cierras tú. Pues tan hay autocrítica que pues acabo de criticar a Ricardo Monreal y a otros personajes como Javier Corral. No, es que creo que el gran problema, y esto creo que hablo a nombre de muchas personas, es que ya hemos tenido muchas decepciones cuando prestamos algo muy importante como lo es la confianza. Nos ha emocionado escuchar a ciertos referentes en programas de televisión, de radio, mira qué bonito escribe, mira qué bonito habla, y la gente se ha llevado cada traición, cada puñalada en el corazón, que hemos llegado a un punto no de no permitir la crítica, la autocrítica existe y es necesaria. Pero también considero que estamos viviendo en un momento muy delicado de definiciones. Y yo cito al clásico: esta ancheta está tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. No vivimos en el punto medio, no vivimos en la tercera vía. Y de hecho, por eso mismo creo que Movimiento Ciudadano no puede prosperar políticamente, porque México se ha polarizado, sí, pero políticamente en dos proyectos de nación. Se ha polarizado en un proyecto independentista, soberanista,
que se ha definido como humanismo mexicano, que vela por los intereses del pueblo, de los más desprotegidos, y de otro proyecto que es entreguista, que es vendepatrias, que le gusta, que es acomodaticio a los intereses de gobiernos extranjeros como lo de los Estados Unidos. En ese momento estamos viviendo. Entonces, si uno se corre al centro, se echa a perder políticamente. No veo ni siquiera un escenario donde uno pueda hacer política desde el centro y que electoralmente le vaya bien. Y naturalmente, pues en Movimiento Ciudadano pensarán, pero Jalisco, pero Nuevo León. Pues sí, pero estamos hablando ahí de circunstancias totalmente diferentes a la de Chiapas o a la de Campeche o a la de Tabasco. ¿Por qué? Pues porque se dedica a hacer política en base o con base a neuromarketing, qué sonada, qué soneto, qué tiempos invaden mejor el cerebro para recordar ciertos colores, ciertos nombres. Como empresa de marketing, yo respeto muchísimo a Movimiento Ciudadano. Como partido político, pues la verdad no los veo más que como una subconsecuencia de lo que es el pan naranja. Entonces, de tal modo que uno también debe de tener presente el momento en el que vivimos. Si no hay definición ni de los partidos políticos ni de los actores políticos, no hay futuro para ellos. Entonces, sí creo que debemos de marcar bien nuestra línea. Hay muchos, por ejemplo, que del lado del periodismo dicen, no, pero es que uno no debería de expresar sus intenciones o sus tendencias políticas. Al contrario, es lo más honesto que uno puede ser frente a un auditorio, porque de esa manera la gente sabe que cuando va a espacios como el de un servidor o cuando va a espacios como el de Al Chile o en contraparte, cuando va a espacios como Atypical TV, sabe perfectamente a qué va y con qué sabor de boca se va a ir. Entonces son momentos de definición. Yo sí diría que hay que definirse bien y también marcar distancia con lo que se debe de marcar distancia. Y creo que hoy es momento para marcar distancia con gente como Carlos Pérez Ricard, como Javier Corral, entre otros. Entonces, conclusiones, van las cosas bien, repito, mes y medio, tampoco hay que acelerarse demasiado, hay tiempo y sobre todo hay esperanza en el porvenir, y creo que la semana próxima vamos a ver los primeros destellos de una Claudia Sheinbaum internacional. Entonces, mientras algunos quieren seguir bailando tango en México, hay otros que ya nos vamos a ir bailando samba. Entonces, vamos a ver cómo se pone. Se viene muy interesante la próxima semana, que seguramente hablaremos del G20, lo veo venir que hablaremos del G20 y de muchas otras cosas más. Vienen discusiones muy importantes también esta semana, ya empieza la discusión del presupuesto, así que creo que tendremos varios viernes de debate para seguir contrastando ideas, posturas y definiciones, que es algo que sí se ha estado haciendo, así que yo les agradezco muchísimo. Miguel Rois, asesor parlamentario, Manuel Pedrero, periodista, nos vemos el siguiente viernes y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos, Meme. Muchas gracias, Bye, Manuel. Diviértete. Gracias, Miguel. Abrazote. Saludos a todos.